Bienvenidos un día más a su canal favorito, donde la farándula turca es nuestra pasión. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de energía positiva y por supuesto, mucho drama, porque hoy, prepárense, porque vamos a hablar de una de las parejas más queridas y comentadas de la televisión turca, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, lo sé que muchos de ustedes están tan obsesionados como yo con esta pareja. Y hoy, vamos a sumergirnos en un tema que siempre genera muchísima controversia, sus besos. Esos besos que nos dejaron sin aliento, que hicieron suspirar a medio mundo y que, generaron más de una teoría conspirativa. Vamos a analizar esos momentos íntimos que nos regalaron en pantalla y por supuesto, fuera de ella. Prepárense porque esto se va a poner interesante. Pero antes de empezar a desmenuzar cada beso, cada mirada, cada gesto, quiero pedirles un favorcito. Si eres nuevo por aquí, o si simplemente te olvidas de hacerlo, no te olvides de suscribirte. Aquí estamos siempre al día con las últimas noticias, los rumores más jugosos y por supuesto, los análisis más profundos de nuestros actores turcos favoritos. Así que dale al botón rojo y activa la campanita para no perderte nada. Y ahora sí, al lío. Todos recordamos con un suspiro esa química explosiva que Kerem y Hande derrocharon en Senkalkam. ¡Ay, Eda y Serkan! ¡Qué pareja! Desde el primer momento, la tensión entre ellos era palpable. Y no me refiero a esa tensión de no me soporto, sino a esa tensión eléctrica, esa atracción magnética que te hace saber que algo grande, algo muy grande, está a punto de suceder. Y cuando finalmente llegó el primer beso. ¡Madre mía! El mundo se paralizó. No era un beso cualquiera, no era un beso de compromiso, era un beso cargado de pasión, de deseo, de una conexión que trascendía la pantalla. Se podía sentir la intensidad, la necesidad que tenían el uno del otro. Y seamos honestos, todos y cada uno de nosotros gritamos frente a la televisión. Yo la primera. Pero, ¿qué hacía que esos besos fueran tan especiales? No era solo la técnica, sino la forma en que Kerem y Hande se entregaban a la escena. Se notaba que confiaban el uno en el otro, que se sentían cómodos y seguros para explorar esa intimidad frente a las cámaras. Y esa autenticidad, esa vulnerabilidad, es lo que conectaba con el público de una manera tan profunda. Recuerdo un beso en particular, durante una escena bajo la lluvia. ¡Ay, la lluvia! El clásico recurso romántico que nunca falla. Pero es que ellos lo llevaron a otro nivel. No era solo un beso mojado, era un beso desesperado, un beso de reconciliación, un beso que gritaba, te necesito en mi vida. Se podía ver la emoción en sus ojos, en sus gestos. Era como si estuvieran viviendo la escena de verdad, como si fueran Eda y Serkan, y no Hande y Kerem. Y es que hablando de Hande y Kerem, es imposible separar la ficción de la realidad. Durante el rodaje de la serie, los rumores sobre un romance fuera de la pantalla eran constantes. Y finalmente se confirmó. La química que veíamos en Senkalkam era real. Eran pareja. Y de repente esos besos en pantalla cobraron un nuevo significado. Ya no eran solo actuación, eran una expresión de su amor, de su conexión. Esto por supuesto generó aún más entusiasmo entre los fans. Cada foto que publicaban juntos, cada aparición pública, era analizada al detalle. Se buscaban pistas, se interpretaban miradas, se especulaba sobre el futuro de la relación. Era una locura colectiva. Y seamos honestos, a todos nos encantaba. Pero volviendo a los besos, es importante destacar que no todos eran iguales. Había besos apasionados, besos tiernos, besos juguetones, besos robados. Cada uno transmitía una emoción diferente, contaba una historia diferente. Y esa variedad es lo que mantenía al público enganchado, esperando con ansias el próximo momento de intimidad entre Eda y Serkan. Uno de mis favoritos personalmente, era cuando Serkan le daba un beso en la frente a Eda. Era un gesto tan simple, tan puro, tan lleno de amor y protección. Demostraba que no siempre se necesita un beso apasionado para expresar sentimientos profundos. A veces, un simple toque puede decir más que 1000 palabras. Y por supuesto, no podemos olvidar los besos que se daban fuera de cámaras. Esos besos captados por los paparazzi, esos besos compartidos en redes sociales. Eran la prueba irrefutable de que el amor entre Hande y Kerem era real, que lo que veíamos en pantalla no era solo una actuación. Pero lamentablemente, como todas las historias de amor,
la de Hande y Kerem llegó a su fin. La noticia de su ruptura sacudió al mundo del espectáculo y dejó a muchos fans con el corazón roto. Pero a pesar de la tristeza, es importante recordar los buenos momentos, los momentos de alegría, los momentos de pasión que nos regalaron. Y sobre todo es importante recordar esos besos. Esos besos que nos hicieron soñar, que nos hicieron creer en el amor verdadero, que nos demostraron que la química entre dos personas puede ser algo realmente mágico. Esos besos, mis amores, serán recordados por siempre. Así que, recapitulando un poco, hemos analizado esos besos explosivos de Kerem Bürsin y Hande Erçel que dejaron a todos sin palabras, tanto dentro como fuera de la pantalla. Hemos explorado la química innegable que compartían, la pasión que transmitían y el impacto que tuvieron en el público. Hemos recordado los buenos momentos y, aunque la relación haya terminado, hemos celebrado el amor que alguna vez existió. Y ahora, mis amores, llegamos al final del vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Quiero agradecerles de todo corazón por su apoyo constante, por sus comentarios, por sus likes. Ustedes son la razón por la que este canal existe y por la que me encanta hacer lo que hago. Me encantaría saber qué piensan ustedes de todo esto. ¿Cuál fue su beso favorito de Kerem y Hande? ¿Creen que su química era real o simplemente buena actuación? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y responderles. Y por último, pero no menos importante, quiero pedirles un último favorcito. Si les gustó este vídeo, no se olviden de darle un like, de compartirlo con sus amigos y, por supuesto, de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Eso me ayudaría muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Muchísimas gracias por ver el vídeo. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo. Chao, chao. Pero esperen. No se vayan todavía, que la cosa se pone aún mejor. Porque ahora vamos a profundizar en esos besos, esos momentos que definieron la relación entre Eda y Serkan, y entre Hande y Kerem. Agárrense que esto va a ser un viaje apasionante. Para empezar, hablemos del contexto. Senkalkam no era solo una comedia romántica al uso. Sí, tenía todos los elementos clásicos del género: la chica humilde, el chico rico, el encuentro fortuito, el contrato, el amor que surge a pesar de las diferencias. Pero además tenía algo especial, una chispa, una autenticidad que la diferenciaba del resto. Y gran parte de ese mérito recaía en la química innegable entre Hande y Kerem. Desde el primer momento en que sus miradas se cruzaron en pantalla, supimos que íbamos a ser testigos de algo grande. La forma en que se provocaban, en que se desafiaban, en que se atraían. Era como un imán. Y esa tensión, esa energía, se canalizó a la perfección en los besos. Ah, los besos. Podríamos escribir un libro entero sobre ellos. Y de hecho, quizás lo hagamos. Pero mientras tanto vamos a analizar algunos de los más memorables. Recuerdo perfectamente el beso en Italia. ¡Ay, Italia! La cuna del romanticismo. Eda y Serkan estaban en un viaje de negocios, pero la magia del lugar, la belleza del paisaje y sobre todo, la creciente atracción entre ellos, hicieron que la llama del amor se encendiera con fuerza. El beso que se dieron en ese contexto fue un beso de liberación, un beso de entrega, un beso que gritaba: ya no podemos seguir negando lo que sentimos. Era un beso cargado de sensualidad, de deseo, pero también de vulnerabilidad. Se notaba que ambos estaban arriesgando mucho al dejarse llevar por la pasión. ¿Y qué decir del beso en la cabaña? ¡Ay, la cabaña! Otro escenario clásico del romance. Aislados del mundo, rodeados de naturaleza, sin distracciones. El ambiente perfecto para que el amor florezca. Ese beso fue diferente. Era un beso más tierno, más dulce, más reconfortante. Era un beso que transmitía seguridad, confianza, un sentimiento de pertenencia. Era como si Eda y Serkan estuvieran encontrando su hogar el uno en el otro. Pero no todos los besos fueron perfectos. Hubo también besos frustrados, besos interrumpidos, besos llenos de dudas y miedos. Y esos besos, a pesar de no ser tan espectaculares como los otros, también fueron importantes. Porque reflejaban la complejidad de la relación, los obstáculos que tenían que superar para estar juntos. Y luego estaban los besos fuera de la pantalla. Ah, los besos robados.
Esos momentos íntimos captados por los paparazzi, esas fotos que se filtraban en las redes sociales y que nos hacían suspirar. Esos besos eran aún más especiales, porque eran reales. No eran parte de un guión, no eran actuados. Eran la prueba de que Andy y Kerem estaban enamorados de verdad. Recuerdo una foto en particular, donde se les veía besándose en un aeropuerto. ¡Ay, los aeropuertos! Lugares de despedida y de reencuentro. En esa foto se podía ver la intensidad de su amor, la tristeza de tener que separarse, pero también la esperanza de volverse a ver pronto. Era una foto muy emotiva, muy humana. ¿Y qué decir de los besos que compartían en sus redes sociales? Esas fotos casuales, esos vídeos divertidos, esos mensajes llenos de amor. Era como si quisieran compartir su felicidad con el mundo entero. Y seamos honestos, nosotros estábamos encantados de ser testigos de su amor. Pero como ya sabemos, la historia de amor entre Andy y Kerem no tuvo un final feliz. Y su ruptura, como ya he dicho, fue un golpe duro para muchos fans. Pero a pesar de la tristeza, creo que es importante recordar su relación con cariño, con gratitud. Porque nos regalaron momentos inolvidables, nos hicieron soñar, nos hicieron creer en el amor verdadero. Y sobre todo nos dejaron un legado de besos. Besos que serán recordados por siempre como símbolos de pasión, de conexión, de autenticidad. Besos que nos demuestran que a veces, la ficción puede superar a la realidad. Así que, mis amores, la próxima vez que vean Senkalkam, presten atención a los besos. Observen la forma en que Andy y Kerem se miran, se tocan, se entregan a la escena. Intenten sentir la emoción que transmiten, la pasión que los consume. Y déjense llevar por la magia del momento. Porque al final, eso es lo que importa. No importa si la relación terminó, no importa si fue real o actuada. Lo que importa es que durante un tiempo nos hicieron creer en el amor. Y eso, mis amores, es algo que vale la pena celebrar. Y ahora sí, llegamos al final del vídeo. Espero que lo hayan disfrutado muchísimo. No se olviden de dejar sus comentarios, de darle like al vídeo y de suscribirse al canal. Los quiero muchísimo. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Y recuerden, el amor está en el aire, solo tienen que abrir su corazón para sentirlo. Besitos.